Breve historia de este Utomundo. Capítulo 17. El más simpático de los Marx. Se encontraban aún frescas las huellas de las revoluciones de Estados Unidos y Francia, cuando nació en Trier, Alemania, uno de los hombres que más trastornos han provocado en la historia de este Utomundo. El 5 de mayo de 1818 vio la luz en el seno de la burguesía familia Marx un bebé robusto y de negra barba que se llamó Karl, nombre que en el mundo comunista significaba Carlos. Desde la cuna fumaba tabaco, apestoso y tenía el pelo rizado. Pese a su claro origen judío, fue bautizado por el rito luterano en una iglesia jesuita. Esta triple paradoja alimentó en él una comprensible perplejidad que más tarde transformó en la doctrina del materialismo histórico dialéctico. En resumen, dice ella que toda tesis, un hecho, una idea, una interpretación, genera una antítesis, ley de la contradicción, y que esta antítesis genera a su turno su propia contradicción, ley de la contradicción. De allí brota una síntesis que se repite ad nauseam, ley de la progresión en espiral. El respectivo movimiento solo se detiene cuando el proceso desemboca en una sociedad comunista, lo que, según historiadores reaccionarios, justifica aquello de hasta la náusea. Carlos estudió Derecho y Filosofía, pero la única profesión que ejerció regularmente hasta su muerte fue la de periodista, una de las más divertidas maneras de ser pobre. Sus artículos sacudieron a varios gobiernos, razón por lo cual lo expulsaron de no pocos países y ciudades, y Alemania le quitó la tarjeta de ciudadano, hasta que fue a parar a Londres. Allí se paró del todo. Desde 1883 ya se sepultaba en el cementerio de Highgate, pero sin papeles, porque también Inglaterra le negó la ciudadanía. No obstante, que muchos marxistas y comunistas que se nutren de sus escritos conformado uno de los grupos más aburridos, solemnes y trascendentales que uno pueda topar en el planeta. Marx era un tipo divertido y simpático, virtudes que tiene mayor mérito si se considera que padeció múltiples e incómodas enfermedades, entre ellas gastritis crónicas, forúnculos, almorranas, catarros, insomnio, dolores de muela e inflamación del hígado. Al final, como buen fumador, se lo llevó un cáncer pulmonar. No obstante, sus males fue asiduo lector de la Biblioteca Británica, donde aún está tibia la silla que ocupaba. En cuanto a su modo de ser, dice el biógrafo Saúl Kepadover, que adoraba el humor, no solo por el humor en sí, sino como munición contra sus enemigos. Esta circunstancia ha conducido a algunos estudiosos a sostener que Carlos era uno de los famosos hermanos Marx y que se apartó del grupo luego de una pelea con Groucho por un paraguas amarillo. No hay manera de saber la verdad, pues el único testigo presencial, Arpo, no ha dicho ni una palabra al resto. El barbudo personaje escribió más de 100 obras, donde expone sus tesis filosóficas, sociales y económicas. Se considera que El Capital, Tratado Clásico de Economía Marxista, es un libro clave de los últimos siglos. Si bien pocos de los que lo citan lo han leído y solo una mínima proporción de los que lo han leído lo entendieron. Algunos de los títulos llevan también la firma de Federico Engels, sabio cuequipero y fiel amigo, pero no solo le ayudaba a sortear la crisis económica cancelando sus deudas, sino las familiares, pues aceptó criar un retoño que tuvo Marx con la niñera de su casa y juró a la esposa de este, la distinguida Jenny de Westfalia, que el hijo era suyo, no de Carlos. Las ideas del socialismo científico de Marx
fueron chispas que se extendieron velozmente por el polvorín de una Europa en estado de ebullición contra las monarquías, la aristocracia, las oligarquías, la nobleza, el clero y en general los ricos y los poderosos. El Manifiesto Comunista de Carlos I. de Federico, publicado en 1848, contribuyó a convertir los planteamientos de Marx en una de las más importantes multinacionales ideológicas de la historia. Como muchos pensadores, Karl era un eximio divulgador de teorías, pero un pésimo político. La prueba es que estaba convencido de que el proletariado explotado por los capitalistas de Inglaterra, Francia y Alemania sería motor de la revolución comunista, y en ningún caso un país habitado por campesinos serviles como Rusia consideraba la tierra de los casacos un mundo medieval totalmente ajeno al suyo, hasta el punto de que él defendía la sagrada igualdad de los seres humanos. En 1868 escribió: «Nunca confío en un ruso». ¡Qué contradicción! Y sin embargo, fue Rusia el país que primero montó una revolución comunista basada en la propuesta de Marx. ¡Qué contradicción de la contradicción! Pero esto sucedió cuando el barbudo llevaba 34 años muertos y los desconfiables rusos tumbaron a sangre y fuego y para siempre el régimen del zar. Los bolcheviques toman el poder. Desde Iván el Terrible, coronado en 1547, el zar ruso era el equivalente al rey. También la historia de Iván es terrible, pues fue esforzado conquistador, pero terminó loco, convencido de que los boyardos, nobles rusos, querían matarlo, en lo cual no le faltaba algo de razón, como sucede con todos los paranoicos. Al final heredó el trono su hijo Boris Godunov, y a este siguió un rosario de falsos hijos y nietos llamados todos Dmitri. En medio de los conflictos entre boyardos, terratenientes, siervos de la gleba, militares cejijuntos y retiradas invasiones, a Polonia transcurre siglo y medio y alcanza el poder Pedro el Grande en 1689, miembro de la dinastía de los Romanov. Pedro fue tenaz guerrero, lo cual no quiere decir que siempre venciera, sino que siempre peleaba. Su meta era que Rusia tuviera salida al Mar Negro, el Mediterráneo, el Báltico, el Mar Rojo, el Mar Muerto y, de ser posible, el Pacífico, el Atlántico y el Caribe. Algo consiguió y por ello fue distinguido con los títulos de Padre de la Patria, Emperador de todas las Rusias y Almirante de unos cuantos mares. Tras una sucesión de hijitos del zar o zarviches, tan excéntricos y enfermizos que los llamaban los zarevichos, llegó por fin una alemana a ponerle orden en 1762. Era Catalina la Grande, que se deshizo del idiota de su marido, Pedro III. Se declaró emperatriz y durante 34 años optó por perseguir a los turcos, los diplomáticos y los cosacos más apuestos de la corte. Los perseguía, conviene aclarando, no con torcidas intenciones políticas, sino con sanos propósitos eróticos. Sucedieron a Catalina varios, Nicoláses y Alejandros, que nunca se decidieron a dar un vuelco al anacrónico régimen medieval prevalente en el país, hasta que en 1905 los partidarios de los derechos liberales y reformales sociales propusieron una revolución que fracasó, pero encendió las alarmas y dejó en el camino varios magnicidios y la institución de la Duma relativamente democrática. En estas turbulentas aparece por primera vez el nombre de Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, miembro del ala bolchevique, mayoritaria para los que no saben ruso, del partidario socialdemócrata. Volveremos a encontrarlo un poco más adelante. Mientras tanto, surge una desastrosa guerra contra el Japón y se acrecientan los problemas de la Cuarta Duma, de cuyos detalles y personajes no necesito ocuparme porque son de todos conocidos. Bastante con decir que Stropin es asesinado y que Goremenkin hereda a Kovtsev, que hay sospechas sobre Strumen, que renuncia a Sanov en julio, que sube Trepov en noviembre, que Pokrovsky
pide al zar Nicolás II que actúe, pero el que actúa es el monje Rasputín y actúa, miren ustedes, sobre Alejandra Romanova, la atractiva mujer alemana del zar. Grigory Yeminovich Rasputín era un espigado santón ruso con barba de apóstol, túnica de hippie, supuestos poderes mentales y reales poderes sexuales que ejerció enorme influencia en la corte, merced a que se le atribuye haber salvado la hija al hijo único de Nicolás y Alejandra. Era curandero, sanador, agorero, hipnotista y astrólogo, es decir, había triunfado ampliamente en los actuales programas de televisión de alta noche. En 1916, un grupo de aristócratas decidió darle muerte para conjurar influencia en los zares. El relato de los intentos por acabar con el designio de las aventuras de trampa y supervivencia del correcaminos y el coyote. Primero quisieron envenenarlo con deliciosos pastelillos de cianuro. Después le pegaron un tiro. Luego procuraron rematarlo asentándole golpes en la sien. Y viendo que aún vivía, lo lanzaron al río Neva, que en diciembre es una masa de agua y hielo. Hay quien afirma que el monje logró salir del río, permaneció 8 décadas escondido en una cueva de Siberia y hace pocos años el gobierno moscovita, al considerarlo un envemble nacional, lo premió con la propiedad de una empresa petrolera rusa y él compró un equipo de fútbol en Inglaterra. 1 año y medio después, el zar, su mujer y 5 hijos corrieron la misma suerte en manos de los bolcheviques. Nicolás II había abdicado en marzo de 1917 y se hallaba en el poder una revolución marxista, cuya cabeza era el camarada Lenin. Al cabo de un prolongado exilio europeo, Lenin se presentó en Petrogrado dispuesto a cambiar su historia personal y la del mundo, y lo consiguió a través de la Revolución de Octubre, así llamada, aunque ocurrió en noviembre, hasta que en eso fue revolucionaria. En julio de 1918, después de meses presos por el nuevo régimen, fueron ejecutados a tiros, bayonetazos, el zar, su mujer, sus 4 hijos, varios sirvientes y hasta el perro de la familia. Rusia había muerto. Empezaba a vivir la Unión de la República Socialista Soviética, el URSS. Lenin y sus camaradas. La URSS encarnó la ilusión de millones de proletarios que aspiraban a mejores condiciones laborales y una existencia más digna. Casi 2 siglos de capitalismo desenfrenado habían agitado en los trabajadores la esperanza de una sociedad donde el sudor tuviera más importancia que la plata. Fue como un estadio que superó una extensión a las revoluciones acontecidas en Estados Unidos y Francia. Dice el impronunciable historiador egipcio austro-anglo-germano Eric Hobsbawm que la Revolución de Octubre fue la más formidable movimiento revolucionario de la historia moderna. Su expansión global no tiene paralelo desde las conquistas del Islam a su primer siglo de existencia. Y agrega, apenas 30 años después de que Lenin desembarcó en Petrogrado, 1/3 de la humanidad ya vivía bajo régimen derivados de este movimiento. Lenin con su barbita mefistofélica, su calva de contabilidad. Lenin con su barbita mefistofélica, su calva de contabilista y su chaleco de 8 botones fue la primera imagen de la revolución. Sus tácticas políticas violentas, aplicadas a las enseñanzas de Marx, modelaron el primer país comunista moderno, con economía planificada, partido único, censura y de prensa y destrucción de la propiedad privada. A estas características básicas se agregaron con el tiempo las purgas políticas despiadadas y el gulag, para encerrar disidentes ideológicos. El primer purgado fue el camarada León Trotsky, viejo compañero de Lenin y primer presidente de la URSS, que tuvo que huir a México y allí protagonizó una película con Salma Hayek.
Lo asesinó con una pica para escalar montañas. Un comunista español que tenía 6 nombres, pero es posible que Lenin hubiera sido el primer purgado, sin que él mismo se diera cuenta, pues Trotsky acusó a José Stanley de haber envenenado a Lenin con dosis calculadas de arsénico. De cualquier manera, Lenin sobrevivió en 1918 a 3 disparos de un activista y luego 4 infartos. El último atentado se lo propinó la sífilis, causa oculta de sus males, que en 1924 lo trasladó directamente al mausoleo en la Plaza Roja de Moscú, donde modificado continúa atendiendo sus deberes los días martes, miércoles, jueves y sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Antes de morir, Vladimir Ilich expresó a sus camaradas más cercanos que desconfiaba de Stanley y aconsejaba purgarlo. ¿Quién era Stanley? A quien hemos mencionado ya 2 veces. Hijo de una lavandera y un padre maltratador, José Vissarionov Stanley, 1878 a 1953. Fue seminarista y miembro de un coro religioso antes de dedicarle a la agitación política. Trepando llegó a ser secretario del Comité Central del Partido Comunista Ruso, el cargo más parecido al antiguo zar. Allí logró esquivar varias purgas, entre ellas la que le tendió Lenin desde su lecho de muerte. Una vez falleció Lenin y deportado Trotsky, se convirtió en uno de los hombres más poderosos del planeta. Atravesó 2 guerras mundiales y reiterados fracasos de sus planes económicos, pero tuvo un gran éxito como purgador o purgante. Según algunas fuentes, encarceló a 5 millones de personas, ejecutó 1 millón y otros 2 millones perecieron condenas a trabajos forzados. Entre las víctimas se hallaban muchos de sus camaradas en la cúpula del partido. Al morir, era dictador supremo y semidios. Bajo su mano de hierro, la URSS había adquirido perfiles de potencia global, con países satélites y un vasto ejército. Esperaba turno para sucederlo un grupito de arcángeles, entre los que se destacaban Vyacheslav Molotov, inventor de un famoso cóctel, y Nikita Khrushchev. Ganó siguiendo la tradición. Lo primero que hizo Khrushchev fue purgar a los stalinistas. Encabezó en la lista Lavrenti Beria, tenebroso jefe de la policía secreta, ejecutando junto a 6 compañeros. Khrushchev era hijo de unos campesinos pobres. Fue el obrero metalúrgico y comisario político antes de acogerse a la protección del jefe comunista ucraniano Lázaro Kaganovich. Desde entonces, ascendió como un cohete y presidió una época de progreso económico, musculación militar, avances científicos e incluso varias amnistías que sacaron del Gulag a más de 3 millones de ciudadanos. Khrushchev demostró la cualidad de los zapatos rusos al azotar de manera reiterada su curul de delegado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1960. Fue reemplazado en 1964 por unos jefes grises y de cejas pobladas, hasta que en diciembre de 1991 el último presidente de la Unión, Mikhail Gorbachev, disolvió oficialmente la URSS. Más sobre estos temas en otro capítulo. De esa manera se liquidó el experimento comunista en las tierras del antiguo zar. No alcanzó a completar ni 3/4 del siglo. Al final tenía razón Marx. No se puede confiar en los rusos. Muchas gracias a todos por escuchar este capítulo. Seguiremos con muchos más.